Buenas tardes, soy Luis Prados, director de programación de Casa de América, y quiero darles la bienvenida a este acto que nos reúne hoy para hablar sobre el gran maestro José Saramago y América Latina. Casa de América está celebrando este año su 30 aniversario y precisamente recibimos en esta ocasión una invitación de la directora de la feria, Eva Orue, para tener un acto aquí en la feria. Y a nosotros nos ha ofrecido la posibilidad de organizar este acto, homenaje a José Saramago, precisamente en el centenario de su nacimiento. Es una ocasión para Casa de América muy especial, porque es una de las primeras, al menos desde que la gente que trabaja en la casa desde hace muchos años tiene memoria, es el primer acto organizado por Casa de América fuera de su sede. Y lo hacemos en colaboración con la Fundación José Saramago, con la Feria del Libro, con la Embajada de Portugal. Y para nosotros es una ocasión muy grata el convocar esta mesa redonda con estas personas tan especiales, tan ilustres y al mismo tiempo tan queridas, que conocieron muy bien a José Saramago. No voy a hablar de José Saramago como escritor, no precisa presentación, el Premio Nobel de Literatura de 1998, pero sí voy a hacer un pequeño comentario sobre la relación de José Saramago con América Latina. Él es un escritor conocido, muy leído, apreciado y estudiado en toda América Latina, en donde recibió innumerables premios. Casi todos los países de América Latina le concedieron algún premio. Viajó por la región y hizo muchos amigos. Y José Saramago, que además de ser un gran escritor, era una persona con responsabilidad social, un intelectual comprometido, que opinó sobre los grandes temas de la humanidad en nuestro tiempo y que además trabajó incansablemente para fortalecer vínculos y abrir caminos de relación entre África, Europa y América, pues estableció una relación muy especial con América Latina. Él, quizás como parte de esa relación, también él tuvo unos vínculos muy estrechos con Casa de América. Participó en numerosísimos actos en Casa de América a lo largo de los años y Casa de América, como muestra de agradecimiento, como una pequeña muestra de agradecimiento, pues quiere organizar hoy este primer acto suyo fuera de su propia sede en homenaje a él para hablar precisamente de su relación con América Latina. Quiero decir que en colaboración también con la Fundación Saramago y con la editorial Alfaguara, Casa de América organizó recientemente una exposición de fotografías sobre Alfonso Reyes y América Latina. Sin más, voy a dar paso a nuestros ponentes de hoy. Tenemos la suerte de tener pues, a Pilar del Río, de la Fundación José Saramago, y a los escritores Sergio Ramírez, Premio Cervantes, al escritor Laura Restrepo, y al escritor portugués Alfonso Reis Cabrau, que es Premio José Saramago, precisamente. Muchas gracias y les cedo la palabra a nuestros ponentes. Para empezar, dos cosas. Primero, qué envidia poder estar ahí en la platea para atender a lo que digan esta mesa magnífica y maravillosa que se ha constituido. Y lo segundo, es que a todo el mundo nos encanta estrenar. Estrenamos la primera actividad de la Casa de América fuera de la Casa de América. Qué bien, qué orgullo. Que sea para bien y que la Casa de América siga circulando por Madrid y por todas las zonas de Madrid y por toda España. Muchas gracias a la Casa de América. Decía que José Saramago era habitual en la Casa de América y es verdad, esta foto donde está poco favorecido y además está un poco ladeada, están en una escalera, o sea, esas cosas que tiene el arte, ¿no? Es de la última visita de José Saramago a la Casa de América y a España. De ahí iba a embarcar a Lanzarote y ya no volvería a salir. Entonces es en la Casa de América, en las escaleras, y sí,
tuvo una vinculación extraordinaria con la Casa de América Latina, como tuvo una vinculación extraordinaria con ese continente. He de decirles que a la cultura portuguesa le interesaba sobremanera lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en Francia, sobre todo, que era el lugar de la cultura. Y que posteriormente lo que pasaba en Estados Unidos o en la cultura de habla inglesa. Había una especie, un espécimen extraño que se llamaba José Saramago, que desde muy pronto empezó a interesarse por lo que pasaba en España. Entonces empezó porque le sonaba el nombre de Lorca. En el año 36, él era un adolescente, porque empezó a sonar Antonio Machado, porque luego empiezan a llegar novelistas contemporáneos que llegaban de forma extraña y que leían español porque no eran traducidos, pero luego también la gran literatura de siempre, que se podía leer, sobre todo los autores San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Gil Vicente, porque eran idiomas muy parecidos en aquel momento, el español clásico y el portugués, y los leía. Y de repente, un día descubrió que España no terminaba en los Pirineos y en la frontera con Extremadura, que el español seguía allende los mares y que seguía con una fuerza extraordinaria. Leyó un libro que vosotros conoceréis, uno de los primeros libros de autores latinoamericanos, Ciro Alegría. El mundo es ancho y ajeno, efectivamente. Y de repente y empieza a leer, le empiezan a llegar autores que viajaban poco, porque recuerden que Portugal tenía una dictadura. Les cuento una anécdota, que ahora tenemos la biblioteca del general que protagonizó la revolución, la tenemos en la sede de la fundación del general Vasco Gonçalves. La familia de Vasco Gonçalves le regalaba a ese general que estaba en África, como regalo de Navidad, libros de Jorge Amado, que hacían una peregrinación extraordinaria para llegar de Brasil hasta Portugal y luego para poderlos mandar a un militar que está en África. O sea, ¿cuántas censuras, cuántas ocultaciones tenían que pasar esos libros? Pues lo mismo pasaba con autores latinoamericanos para llegar a Portugal y a España. Por alguna razón, Saramago se enamora de América Latina y empieza a leer en español, porque no estaban traducidos, a una serie de autores contemporáneos o anteriores a él. Lee a Alejo Carpentier, lee a Cortázar, lee a José Donoso, va leyendo a una serie de autores. No digo que en esos momentos leyera ya a Sergio Ramírez, porque a Sergio Ramírez se va a encontrar después, se va a encontrar con el humanista y con el político más tarde, y luego ya sí le leería. Pero en aquel momento estamos todavía en José Donoso, por supuesto, en Vargas Llosa, por supuesto, en García Márquez, pero antes que ellos, Alejo Carpentier, en fin, una serie de autores. Y entonces se le ocurre una idea, y es que la península ibérica, Portugal, España, con sus distintas comunidades, con sus distintas culturas, con sus distintos y celebrados idiomas, ¿por qué no navega hacia América Latina? Y escribe La Jangada de Piedra, La Balsa de Piedra, y pone a la península ibérica yendo Atlántico adelante, hacia otras culturas, hacia otras personas y hacia otros encuentros. Ya esa novela, la Balsa de Piedra, la publica en el 87, ahí ya sí que conocía
a Sergio Ramírez, ya había seguido la odisea política inicial de la lucha contra la dictadura en Nicaragua. Tú ya habías sido traducido al portugués, publicado en la editorial Camino, y en fin, empieza una relación de amistad. Poco tiempo después conoce a Laura Restrepo y los viajes ya se hacen continuos. Salía desde Lisboa a Brasil, o tenía que hacer Lisboa a Madrid para ir a Buenos Aires, o para ir a Santiago, o para ir a México, o para ir a Bogotá. En definitiva, se establecen relaciones, se crean grupos de amigos, y a mí me preguntan ahora mismo de dónde era Saramago, y yo digo del país que estuviera en ese momento, porque en todos había afectividad, en todos había cariño, había respeto o había honda preocupación o había críticas, porque Saramago fue profundamente crítico con la situación de Colombia y determinados gobiernos que estaban atropellando, o con los atropellos que estaban pasando, o con México si no se respetaban a los pueblos originarios. Y desde luego y tengo mucha pena que no esté aquí ahora mismo para que pueda manifestar su profundo desprecio por lo que está pasando en Nicaragua y su profunda solidaridad con su amigo, que ha tenido que salir de Nicaragua huyendo de un sistema que se inventó para ser democrático y que se ha convertido en una dictadura tan repugnante como la que había antes. Bueno, desde este planteamiento, estos escritores forman familia. Son 3 generaciones. Sergio Ramírez, lo siento, tienes el privilegio de la edad, ¿es así? Luego viene Laura Restrepo, que es otra generación, la misma pulsión democrática, el mismo interés por la vida. Nada es ajeno, nada, el mundo es ancho y ajeno también para ellos. Nada les resulta indiferente. Escriben novelas, pero son unos humanistas extraordinariamente empeñados en lo que está pasando en su mundo, pero su mundo se llama planeta Tierra. Y lo mismo escribe desde Estados Unidos que desde México. Ambos igual pueden estar en un lugar y en otro. Y la tercera pata del banco, pobrecito mío, no tiene su última novela aquí puesta porque ya la han traducido, pero todavía no ha sido publicada al español. Este hombre comenzó a escribir con 26 años, a los 28 ganó un premio. Con 29 años ganó un premio increíble, el premio José Saramago. O sea, tenía que decirlo, pensé que ibas a decirlo tú, de literatura. Escribió un libro que marca. Tengo que decir que yo estaba en el jurado y tenía mis criterios a la hora del jurado. Y cuando leí el libro de él, mis criterios los guardé. O sea, imagínense, porque ganó el premio. Es una historia de maldad absoluta, el asesinato de una trans por unos adolescentes, y es la historia de todas las inocencias del mundo, tal como él lo narra. Cuando su libro salga en septiembre, saldrá en la editorial Acantilado. Se llama Pan de Azúcar, no sé cómo se va a llamar en español también. Pan de Azúcar. No dejen de leerlo, porque van a descubrir cómo se puede empezar y con cuánta fuerza y con cuánto espíritu se puede empezar una historia literaria. Entonces, estamos aquí. Supuestamente estamos con José Saramago protegiéndonos, pero ¿saben qué pasa? Que José Saramago ya está ahí en la foto y está muy bien, pero tenemos 2 libros magníficos que acaban de salir. Yo es que quiero que Laura hable de su libro. No vaya a ser que venga Umbral y nos diga, ¿aquí qué pasa? Es que no, yo he venido a hablar de mi libro. Y yo quiero que Sergio Ramírez
también nos hable de este otro magnífico que tan caro le ha costado, que forma parte de una historia y que yo quiero que habléis de vuestros libros en relación con la literatura española, con la literatura portuguesa, con vosotros y con José Saramago. Y ese es mi reto. Y Laura, te doy que rompas porque tú puedes romper, tú puedes con esto, si has podido establecer negociaciones con la guerrilla, puedes con esto. Estar aquí en esta Feria del Libro, en la preciosa Madrid, que nos ha recibido con un clima extraordinario, y a Casa de América por su invitación, a Pilar por su bellísima introducción, mis compañeros de mesa, y soy absolutamente incapaz de hablar de mi libro cuando vinimos a hablar de José Saramago. El maestro es el maestro, entonces una cosa primero y otra cosa después. Solo quiero decir que me hubiera fascinado que él lo leyera. No era fácil, él no era condescendiente, pero me hubiera encantado que él lo leyera. Cuando yo no suelo participar en concursos, no soy muy amiga de la idea, no me gusta la idea de la literatura como carrera de caballos, de primeras, de segundas, hasta de terceras, y los demás pasan desapercibidos, pero cuando estaba yo terminando una novela que se llama Delirio, de pronto me entero que la editorial Alfaguara, con la cual yo no publicaba, tenía ese año como presidente del jurado de su premio a José Saramago. Y yo llamé a mi agente, que vive en Nueva York, y le dije: Tom, voy a participar en un concurso literario. Se asombró porque los dos teníamos la política de no hacerlo. Le dije: es que el presidente es José Saramago, a quien yo no conocía, pero había leído con devoción. Le dije: yo quiero un abracito de ese señor. Ese es para mí el premio, que ese señor me dé un abracito, ya a mí me hace ya el premio. Y se lo mandé y le dije: pero tienes que hacerme un favor, porque ganar un premio es muy bueno, pero participar y perder no es una experiencia tan buena. Le dije: léetelo, y si te parece que está muy bueno y que puede ganar, lo mandamos, y si no, no. Entonces él lo leyó, me hizo unos comentarios, me dijo: pues está bien, 3/4 partes, la otra no tanto, lo cambiamos de velocidad y lo mandamos. Bueno, yo después me metí, me gusta mucho la política, me metí ahí en avatares de la política y me olvidé un poco de la fecha del premio y eso. Y de pronto una mañana, a las 5 de la mañana, suena el teléfono y un señor en un portuñol incomprensible que me dice: Laura, soy José Saramago. Bueno, me pegó un brinco el corazón. Y yo dije: si me está llamando Saramago debe ser para decirme que gané, porque no me iba a llamar a decirme que perdí. Y efectivamente, y así empezó una amistad maravillosa con José y con Pilar a lo largo de los años, de los lugares. José y Pilar siempre acudían a cualquier llamado de ayuda que les pedíamos desde América Latina. Yo siempre ando metida en las causas más perdidas, entonces que hay unas indígenas que necesitan, que hay un tipo que fue preso porque se robó unas hamburguesas, y siempre nos llegaba un pronunciamiento lindo, contundente, imaginativo por parte de José, que lograba que sacáramos gente de la cárcel, que lográbamos parar lugares donde había la represión. Nosotros lo llamábamos los saramagazos, porque siempre que llegaba el pronunciamiento de Saramago, salían todos los periódicos, la gente salía a la calle con pancartas con las palabras de José, y así fuimos tejiendo una amistad muy entrañable a lo largo del tiempo, que era literaria y que también era política. Y este es el libro que acaba de sacar, y sobre ese no voy a decir más. Lo diremos nosotros.
El premio Alfaguara es curioso porque ha tenido también esta peculiaridad de unir a la gente. Saramago conocía ya a Sergio Ramírez, ya le había leído, pero un día el primer premio Alfaguara lo gana Sergio Ramírez. No solo Sergio Ramírez, lo ganasteis dos, que fue una confusión aquello. Porque dijimos, no puede, todo el mundo decía, y Saramago en aquel momento no era presidente del jurado, me parece que era Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, sí. Pero estaban todo el mundo en contacto, diciendo, ¿cómo que se va a repartir el premio entre dos? Tiene que haber un premio, Polanco. Tienes que retratarte. Y me acuerdo que aquel recorrido que hicisteis, que coincidisteis en varios países, dos personas de América Latina, de distintos países, con dos libros maravillosos, Margarita, está linda la mar. Háblanos de aquel premio y háblanos de tus encuentros. Bueno, pues muchas gracias Pilar, y muchas gracias a ustedes. Y me complace muchísimo participar de este homenaje a José Saramago en el centenario de su nacimiento. Y quisiera empezar por la manera como conocí a Saramago. En el año 1998, yo recién había ganado el premio Alfaguara de novela, la primera vez que se convocaba. Como Pilar ha dicho, el presidente del jurado era Carlos Fuentes, cuyo el 10º aniversario de su muerte estamos conmemorando también este mes, ahora mismo, o el mes pasado. Y yo me encontraba en la gira agotadora del lanzamiento de esta novela, que me llevó por toda América Latina, en muchos lugares de España, junto con la otra persona que había ganado el premio, el otro escritor, Eliseo Alberto, con la novela Caracol Beach. Es la única vez que este premio se dio doble. No ex aequo, como se dice, porque el premio no se dividió, sino que se duplicó. Y este fue Carlos Fuentes el que se empeñó con don Jesús de Polanco, que entonces era dueño del editorial Alfaguara, y su hija Isabel es la que había convocado realmente este premio. Carlos Fuentes se empeñó con Jesús de Polanco en que duplicara la cantidad de dinero asignada al premio, que eran $175,000. No sé cómo hizo Fuentes, pero al fin convenció a Polanco de que en lugar de $175,000 desembolsara $350,000. Con la salvedad de que en las siguientes bases se prohibió que el premio se volviera a duplicar, ¿no? Entonces ahora tiene que ser único, ¿no? Con un agravante además, porque la editorial, si un escritor es nacido de España, donde el mercado editorial es muy grande, o de México, o de Colombia, o de Argentina, tiene asegurada una escala de ventas importante del libro. Pero en este caso yo venía de Nicaragua, donde el mercado es muy chiquito, y Eliseo venía de Cuba, y él estaba expatriado, de manera que no había mercado en Cuba y el mercado de Nicaragua era demasiado exiguo, de manera que no era fácil en términos de mercado promover este premio. Pero bueno, yo llegué a México en esta gira y coincidí con José Saramago en la Ciudad de México porque Carlos Fuentes había convocado un encuentro titulado Geografía de la Novela. Y es un encuentro muy importante que se celebró en el Colegio de México, en la sede del Colegio de México, en el cuadro antiguo de la ciudad, y estaba invitado Gabriel García Márquez, que
en lugar de una intervención, leyó un capítulo, el primer capítulo de sus memorias, estrenó sus memorias en esta lectura. Estaba Saramago, estaba el propio Fuentes, y estaba Susan Sontag, y como ya había ganado el premio Alfaguara y Fuentes es el presidente del jurado y además el organizador del encuentro, pues me invitó a mí también a este encuentro. Y ahí me encontré con Saramago la primera vez en una inauguración de una casa de refugio para escritores latinoamericanos que había creado Cuauhtémoc Cárdenas, que era el alcalde de la Ciudad de México. Y ahí coincidimos en esta inauguración. Creo que José Saramago nunca fue visto como un escritor de otra lengua en América Latina. A mí me parece que esto es importante empezar por decir esto, ¿no? No sé, pero con los escritores brasileños sí son de otra lengua. Hay una distancia en América Latina entre Brasil y el resto de los países de habla española. A pesar de que Brasil tiene frontera con casi todos los países de Sudamérica, hay una barrera de parte de los hispanohablantes, porque yo no conozco brasileño que no sepa hablar español, o por lo menos intente hablar portuñol. Pero de parte de los latinoamericanos no es un viaje de ida y vuelta, y los escritores, salvo el caso de Jorge Amado, pues son más lejanos de lo que Saramago fue siempre para América Latina. Yo entendí siempre a Saramago como un escritor latinoamericano. Tal vez eso ayudaba a las excelentes traducciones de Pilar, que lo traducía al español, ¿no? Pero no existía esta distancia. Y quizás también porque Saramago se hacía cargo de los temas latinoamericanos. De una manera muy directa, y porque Saramago era de este tipo de escritor que no se callaba, algo que yo aprendí mucho de él. Yo conozco dos escritores que nunca se callaron, que fueron Fuentes, del que estamos hablando también, y Saramago. Es decir, tenían esta valentía cívica del escritor que no se calla, que no solo escribe novelas, sino que siempre está opinando sobre los temas del día, digamos al estilo de Voltaire o al estilo de Sartre, ¿no? Pero Voltaire se ocupaba de los asuntos de la vida diaria, de los problemas de la vida diaria. Las cartas que Voltaire escribió a los jueces, a las autoridades, por juicios mal hechos, por condenas a muerte indebida, por razones políticas, suman miles de cartas. Es un hombre que vivía al día, y en este sentido Saramago vivía al día con los temas de América Latina. Y muy pronto, cuando lo invitaron a visitar Chiapas, y en ese momento el problema con los indígenas de Chiapas y con la guerrilla del ZLN era una hoguera encendida, no dudó nunca de ir a visitar este territorio en conflicto, involucrarse y opinar. En México, donde no es sencillo para alguien que no es de México opinar sobre los temas locales. Hay un artículo de la Constitución muy explícito que prohíbe a los extranjeros ocuparse de los temas políticos locales y implica la deportación inmediata, ¿no? Entonces, Saramago fue a estos territorios de Chiapas como una demostración de que él estaba metido directamente, su pensamiento estaba metido en este conflicto, que era el conflicto de la década de los 90 en América Latina. Es decir, cuando el México neoliberal va a entregarse al progreso y a la transformación de la economía en una economía de supermercado, no de mercado, sino de supermercado, el movimiento de Chiapas, de la guerrilla de Chiapas, enseña que México es una gran potencia económica con los pies descalzos.
Y este es el gran conflicto que se abre al comienzo de la década de los 90 y que dura toda la década. Este gran desengaño, que esta pequeña guerrilla, que solo tomó las armas una vez, para después presentarse como un movimiento que no volvió a usar las armas, causa este revuelo mundial. Y Saramago no podía ser ajeno a eso. Y por último, no quiero acaparar el tiempo, es decir que la crítica de Saramago, él era un hombre muy convencido, era un miembro del Partido Comunista, tenía una ideología muy clara, pero eso no lo quitaba de ser crítico de verdad. Cuando en Cuba se producen los fusilamientos de unos balseros, él inmediatamente se pronuncia. Y el documento que emite está encabezado por las palabras "hasta aquí nomás llegué". Es decir, no puedo seguir yo solidarizándome o respaldando un régimen que fusila a estas personas. Entonces, ese era el Saramago que yo conocí, el Saramago público, el Saramago político, el Saramago comprometido con su tiempo, del gran escritor que fue, pues sobrarían las palabras, y de la gran amistad que tuvimos, pues harían falta las palabras. Gracias. Es verdad que el Saramago de lo público, pero también el de lo privado, ambos, tanto Laura como Sergio, como Tulita, como quienes acompañaban, eran amigos de casa, de visitarse en un país o en otro, de compartir el pan nuestro de cada día. Quiero decir, antes de pasarle la palabra al joven, que a ver ahora, si yo fuera tú estaría temblando, a ver cómo sales de aquí. Quiero decir que ha citado bien a Voltaire, pero también quiero decir que Voltaire es Laura y que Sergio es Voltaire, que también ellos opinan todos los días de lo que tienen que opinar y que por eso pagan alto precio. Ambos en algunos momentos han tenido que salir de su país. Sergio, como he dicho antes y como todos ustedes saben, no puede volver a Nicaragua en estos momentos y su situación, es verdad que la democracia existe y la solidaridad existe y muchos países y muchas universidades le han abierto puertas de acogida, pero perdón, son puertas de acogida. Su casa la cerraron un día para salir a un viaje corto y no han podido volver. Y eso es muy fuerte en este momento y en este mundo. Laura tuvo situaciones semejantes. Es muy fuerte hablar de esto, ¿eh? Y bueno, llegamos a la modernidad extrema. Portugal ya no tiene dictadura, la gente nace teniendo confortabilidad, pueden decir lo que quieran, pueden fumar lo que quieran, pueden ser todos los jóvenes y todos los guapos que quieran. Y este chico lo consigue, joven y guapo, y además tiene una pinta que va a seguir siendo joven siempre. O sea, les voy a decir una cosa que me da un poco de rabia, pero me parece importante decirle, tú me perdonas. Yo sé que a él, que se diga esto, pero es que procede de una línea directa de la que proceden todos los grandes escritores, por otra parte, de Portugal. No hay un novelista contemporáneo que no sea deudor de Eça de Queiroz. Él es deudor de Eça de Queiroz por línea de sangre también. Es tataranieto o una cosa así, del gran novelista del siglo XIX, Eça de Queiroz. Pero él no escribe como el abuelo, afortunadamente, porque los mayas escriben una vez en la vida nada más y una vez en la historia de la literatura, y el primo Basilio y todos los grandes, las grandes novelas que hicieron que Portugal despegara y entrara en la novela contemporánea, de la que, por supuesto, bebió José Saramago. Bueno, pues él es un chico moderno, se está buscando la vida, le interesan, tiene intereses en distintos sectores, trabaja en distintos sitios, pero se pone a escribir, escribe bien. Este es el libro, el primer libro que publicó en Portugal, que Acantilado lo ha traído a España, muchas gracias,
por habernoslo acercado, porque fuimos tan poco previsores que no lo trajimos antes, y se titula Mi hermano, o meu irmão. Y como les he dicho antes, ganó el premio José Saramago, y que de alguna manera no es que crea pandilla, pero ha hecho que desde el año 99 una serie de escritores menores de 35 años que han ganado el premio José Saramago sean en estos momentos los escritores más traducidos de Portugal. Ellos se siguen considerando a sí mismos jóvenes, pero algunos ya tienen 50 años, o sea, que son falsos jóvenes. Pero sí son los más traducidos, son José Luis Peixoto, Walter Hugo Mae, Gonzalo M. Tavares, luego también hay algún brasileiro, también Onjaki, que es de Angola, son escritores de lengua portuguesa y que se han constituido en el grupo, no tienen que ver unos con los otros, pero sí es el grupo de la nueva generación literaria que se presenta en el mundo con fuerza. No vienen de ningún conflicto, vienen de la calidad y realmente son muy buenos. Bem, olá a todos. Eu vou falar em português porque não quero assassinar o castelhano, mas também não quero assassinar o português. E tenho aqui uma ajuda. Hola, yo voy a hablar en portugués porque no quiero ni destrozar el español ni destrozar el portugués. Así que... Antes de mais, eu gostava muito de agradecer o convite e dizer que estou absolutamente intimidado por estar neste painel a conversar com a Laura Restropo e com o Sérgio Ramírez e com o Pilar del Rio, absolutamente intimidado. Não só literariamente, mas também civicamente. De facto, são escritores com uma vida absolutamente exemplar a todos os níveis e para mim que, como dizia a Pilar, e muito bem, que nasci na democracia europeia, a democracia com a integração europeia pós 25 de Abril, para mim o 25 de Abril não é uma memória emocional, não o vivi. É de facto extraordinário conversar ou estar pelo menos na mesma mesa de pessoas que de facto lutaram e sentiram na pele o que a democracia pede, que é participação. E nós vemos em Portugal graus de participação cívica baixíssimos, justamente porque em muitos casos as qualidades da democracia são também as suas fraquezas. Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy realmente intimidado por estar en este panel hablando con personas pues, de la calidad de nuestros compañeros de Laura, de Sergio, de Pilar del Rey. Estoy intimidado tanto literariamente como también cívicamente porque han vivido una vida ejemplar a todos los niveles. Como ha dicho Pilar, yo he nacido en la democracia europea, he nacido en la democracia post el 25 de abril y por lo tanto el 25 de abril para mí no es una memoria emotiva. Es genial poder compartir la mesa con estas grandes personas que realmente han sentido lo que la democracia requiere, que lo que requiere es la participación. Portugal, de hecho, tiene unos grados de participación muy bajos y quizás hay muchas cualidades en la democracia, pero también hay muchas debilidades en la misma. Aliás, as debilidades da democracia são justamente o status quo, são justamente as pessoas muitas vezes não participarem porque sentem que a democracia é um dado adquirido. Quem nasceu como eu em democracia com a integração europeia nos anos 90 não sente em Portugal que a democracia possa estar em perigo, apesar de fenómenos como Chega. E, portanto, é muitíssimo importante olharmos para a vida de outras pessoas, com outras culturas, e de não acharmos que a democracia é um dado adquirido e muito menos que não temos que participar, que não temos que juntar a nossa voz a outras vozes. E, aliás, o testemunho do Sérgio Ramírez sobre o Saramago é um testemunho de alguém que, como Saramago, que tinha na sua participação, penso eu que a sua participação cívica radicava numa enorme generosidade. É impossível o grau de comprometimento de Saramago sem um traço muito grande de generosidade. Isso não existe. E, aliás, Saramago, com a instituição do Prémio Saramago,
também demonstrou a sua generosidade literária aí, porque poderia perfeitamente não se ter lembrado de escritores emergentes, de escritores mais novos, e não, quis instituir esse prémio, e um prémio que tem marcado muitíssimo a vida literária portuguesa e que tem marcado as carreiras de inúmeros colegas meus, como Gonçalo M. Tavares, como José Luís Peixoto, Walter Ugumem, Ondjaki, que sem esse prémio não teriam a visibilidade que hoje em dia têm. Um prémio é quase como, em alguns casos, levar um bocadinho ao colo. Levar um bocadinho ao colo. E isso é muito bonito. Portanto, ainda há, hoje em dia, tendo Saramago morrido há 10 anos, quem esteja ao colo de Saramago. Eu acho isto muito bonito. Peço desculpa. Nada, no pasa nada. La verdad es que sí, la democracia tiene sus debilidades y quizás una de sus debilidades es esa idea del status quo. La gente no participa, ¿por qué? Porque dan por hecho, dan como un bien adquirido la democracia. En los 90 nosotros no hemos tenido que luchar por la democracia. En Portugal la democracia no se puede considerar como algo que esté en peligro, aunque podemos ver por el mundo que esas cosas pueden pasar. Pero es importante entonces ver la vida desde la piel de otras personas, desde la piel de otras regiones y pensar que la democracia no es un bien adquirido. Todos debemos participar, no debemos considerar que nunca es necesario volver a unir nuestra voz. Y la verdad es que eso es algo que, lo que ha hablado Ramírez sobre Saramago, ese testimonio que ha dicho en el que dice que Saramago siempre alzaba la voz. La verdad es que yo creo que él alzaba la voz no solo por su deseo de tener una participación cívica, sino también por su gran generosidad. Creo que es importante ese grado de participación y ese grado de participación tiene que ver con esa generosidad. Además, luego Saramago quiso establecer un premio en su nombre y la verdad es que eso también muestra una gran generosidad literaria en este caso, porque él podría no haberse acordado, pero lo hizo. Y eso es lo que hace que muestre el mérito de Saramago, esa generosidad con la vida literaria portuguesa, de la que nos hemos aprovechado muchos, Gonzalo Tavares, Ondjaki y muchos de otros compañeros. Sin ese premio quizás no tendríamos tanto éxito. Y la verdad que ese premio es como que nos lleven en el regazo, como cuando tu madre te lleva en el regazo. Pues eso es realmente lo que ha hecho Saramago. Saramago nos lleva a todos en el regazo. Me gustaría que hubiera una conversación entre los miembros de la mesa y también si ustedes tienen algunas preguntas. Quiero decir que José Saramago no instituyó el premio José Saramago, lo hizo el Círculo de Lectores. Saramago accedió, sí, a que usaran su nombre y puesto a ver en las condiciones del premio, él pensó que la vida es muy difícil siempre para los escritores, pero sobre todo es muy difícil cuando se está empezando. Es verdad que en líneas generales hay que trabajar en otras cosas y que mantenerse cuesta mucho, pero necesitas ese abrazo, ese llevarlo ese empujoncito sentimental. Y él, que había sufrido mucho en sus inicios, porque publicó una novela que tuvo un éxito extraordinario, como de ni firmar contrato, ni tener crítica, ni desaparecer sin más, y que su segunda novela ni siquiera el editor le respondió. La primera novela se ha publicado recientemente en España, se llama La viuda, y como verán quienes la hayan leído o la lean, es efectivamente una novela deudora de la gran narrativa del siglo XIX, portuguesa, con esa de Queiroz, pero también de Flaubert, también de Clarín. Es una novela muy deudora decimonónica, aunque ya apunta el Saramago moderno. Pero Saramago no pudo seguir escribiendo. Escribió a los 20 y tantos años, pero se tuvo que callar durante casi 30 años porque nadie le iba a publicar. Y él pensó, ayudemos a quienes están ya publicando, ayudemos para que se encuentren su propio camino. A mí me gustaría dejarte la palabra y luego volverla a pasar para Laura, pero para que digas qué es la literatura para ti. Ya nos has situado a los jóvenes portugueses, pero ahora para ti, ¿qué es? Bem, uma pergunta dificílima. Dificílima. Eu posso responder como é que tem sido a literatura para mim, ou o que é que tem sido a literatura para mim. A literatura para mim tem sido a distância de um ideal.
Ou seja, eu tenho procurado na literatura não um mundo embelezado e não escrever sobre um mundo embelezado, mas ela tanto mais interessante é quanto mais distante estiver desse ideal. E, portanto, a literatura para mim é uma zona escura nesse sentido. E é uma zona escura da natureza humana, sempre, sempre. E, aliás, eu posso dar o exemplo do meu primeiro livro, do meu irmão, que é sobre um narrador que tem um irmão mais novo com síndrome de Down. E isso para mim não seria propriamente um tema literário por excelência, a não ser com um twist. É que o irmão mais velho olha para o irmão mais novo com síndrome de Down e tem inveja dele. E a inveja é que é o afastamento do ideal. Portanto, para mim a literatura tem sido esta região em que o ser humano está em queda, que está sempre em queda. Encontra-se, não se encontra, mas pode encontrar-se, pode não encontrar-se, mas a queda está lá. E a queda para mim é que é o que cativa verdadeiramente. Tem sido isso. Pues es una pregunta muy, muy difícil la que me has hecho y puedo responderte con lo que ha sido para mí la literatura. La literatura para mí ha sido la distancia de un ideal. Yo cuando leía la literatura no buscaba mundos hermosos, mundos ideales, utopías, sino que buscaba quizás esa zona más lejos de lo ideal, esas regiones, lo que yo llamo para mí la zona oscura de la naturaleza humana. De hecho, mi primer libro, que está aquí, es la historia, bueno, el personaje, el narrador, es una persona que tiene un hermano menor que tiene síndrome de Down. Y no es un tema que podría considerarse un tema literario per se o muy típico, pero sí que tiene un twist. Y podríamos decir que ese twist es que el hermano más viejo tiene envidia de su hermano más pequeño. Y es esa envidia lo que me aleja de ese ideal. Para mí, el ser humano me interesa como un ser humano en caída, que puede encontrarse o no, puede llegar o no, pero lo que es importante para mí, lo que realmente me cautiva es la caída. Muchas gracias. Laura, la literatura para ti. Yo sigo hablando de Saramago, ¿vale? Yo quiero contar de 3 momentos con él y con Pilar, pero antes hacer referencia a lo que decíamos de que Saramago estaba en casa en todos nuestros países. Pero no era solo eso. Además, para todos nosotros los de distintos países, leer a Saramago era estar en casa. Siempre tuvo esa cualidad poderosa, que su literatura era para todos nosotros una casa. Yo creo que ese tema del regreso a casa es un tema fundamental en su literatura. Siempre me encantaba rastrearlo en todos sus libros. Está, por ejemplo, en Pequeñas Memorias, está el regreso a la casa, que él dice, ese hogar supremo, el más íntimo y profundo, la pobrísima morada de los abuelos. Para todos, ese regreso del niño Saramago a la casa de sus abuelos es también nuestro propio regreso a la casa humildísima de los abuelos. En el cerco de Lisboa, el protagonista vuelve a casa por la noche donde le espera una cama con sábanas limpias. Y en las intermitencias de la muerte hay un chelista que regresa a casa donde está su perro negro. Para todos nosotros, volver a casa donde nos esperan nuestros perros es el verdadero regreso. Por eso también es tan universal Saramago, porque su literatura era casa para todos nosotros. De esos 3 encuentros que fueron afortunadamente muchos y todos muy disfrutables y algunos en situaciones muy críticas y otros en situaciones muy amables, pero les voy a contar. Yo creo que la primera cena que tuvimos juntos, Pilar, fue en Sevilla. Era una mesa grande, estábamos con la gente de la Universidad Pablo Olavide, había unos 10 sentados a la mesa, estaba Pilar, estaba Saramago,
Y Pilar nos estaba contando del traje que había usado ella, que había estado espectacular en la ceremonia de los Nobel, tanto que nadie miraba a Saramago, todo el mundo la miraba a ella. Eso lo dices tú, ¿eh? Es verdad, que tenía un traje rojo así con una falda amplísima. Y entonces ella contó que alrededor de la falda, cerca al borde, ella había mandado bordar una frase de memorial del convento. ¿Qué dice qué, Pilar? ¿Qué dice la frase? Y además escrita por el propio José, que lo obligué a escribir allí en el suelo, en el borde, pero el borde se llama patrón, en costura se llama patrón. En el patrón de la falda, miraré tu sombra si no puedo mirarte a ti. Y entonces ahí hay una coma y la respuesta, eso se lo dice María Magdalena a Jesucristo, miraré tu sombra si no puedo mirarte a ti. Y le responde Jesucristo, coma, entonces yo estaré donde esté mi sombra si allí va a estar tu mirada. Bueno, yo aquí es donde yo empiezo a llorar, porque a mí Saramago me hace llorar muchísimo. En todo caso, entonces yo pinté el redondel así de la falda en un papel, como había dicho Pilar, y Saramago con una pluma escribió, puso la frase alrededor del dibujo de la falda. Y el papelito quedó ahí, y como cuando cuentan que pasó con Picasso alguna vez que hizo un dibujo en una mesa, todos mirábamos el papel y todos queríamos agarrarlo y nadie se atrevía a cogerlo, hasta que yo me armé de valor, lo cogí y se lo di a Rosy, que era la rectora de la universidad y que era la anfitriona. Y bueno, para Rosy, se acabó aquí el problema. Bueno, esa fue una vez. Otra vez en Bogotá se iba a presentar José, yo creo que era precisamente el libro de Pequeñas Memorias lo que iba a presentar. Entonces, entrevistar a José era dificilísimo porque él no era amable con los entrevistadores, todo el mundo le tenía pánico. Entonces me llamaron y me dijeron, bueno, como ustedes son amigos, a lo mejor a ti te trata bien. Dije, pues vamos a ver. Y citaron en un teatro que se llama el Jorge Eliezer Gaitán, que es un teatro inmenso de Colombia. Yo no sé, Ana María, cuánta gente cabe en el Jorge Eliezer, pero ¿cuánto? Bueno, es un teatro de 2 pisos y entonces ahí iba a hacer la presentación y yo iba a conversar con Saramago. Pusieron, se iba a transmitir el evento en directo por la televisión. Luego había una enorme pantalla afuera que daba a una plaza para la gente que no cupiera en el teatro. Y en 3 otros teatros de la ciudad se pusieron pantallas para reproducir el evento. Esto se los cuento para que vean el impacto tremendo que tenía Saramago, su presencia, su voz en Colombia. De verdad era como, se lo esperaba como la llegada de un profeta. Se entendía que las cosas que escribía o que decía Saramago iluminaban un mundo, nos señalaban caminos por donde vivir. Bueno, se llenó el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, se llenó la plaza de afuera, se llenaron los 3 teatros, estaba el país pendiente de su alocución por televisión y llegó un momento en que empezó a llegar tanta gente y los colombianos que no somos precisamente pacíficos, como no dejaban entrar a la gente, esto habla mal de los colombianos pero bien de Saramago. La multitud tumbó las puertas del cine, un cine de los años 50, sólido, la multitud las tumbó y entró toda la masa ahí al teatro. Luego ya vino pues mi interrogatorio, te imaginarán que yo me había preparado durante meses, llevaba todo escrito con mucho cuidado y tal como era de esperarse, a la segunda pregunta empezó él a inquietarse. ¿Para qué me preguntas eso? Ya lo sabes. ¿Cuántas veces he tenido que explicarte? Bueno, en determinado momento me quitó el papel y empezó. A ver qué pone aquí Laura. Y él mismo leía y él mismo contestaba. Así que ahí se terminó mi papel. Pero no era antipático. ¿Qué? No era antipático, no. Es que quería que hablaras tú. No, él era divino y
De todas maneras, todo era hecho con tanto cariño que el público se daba cuenta, pero digamos que no facilitaba la tarea, hay que reconocerlo. Y un último, me llamaron Pilar y José, porque había salido su libro, uno de los últimos, Caín, y se iba a hacer la presentación en un acto en Oporto. Entonces ellos, muy gentiles, querían que yo estuviera ahí y que hablara en el acto. Bueno, la emoción de mi vida, hablar en ese acto, leí esa novela para arriba y para abajo, y en el momento de viajar a Oporto para el evento, Carlos Payán, mi compañero, se enfermó y hubo que llevarlo al hospital. No era grave, pero hubo que llevarlo. Entonces llamé a José y él me contestó. Ya estaba enfermo José por entonces, ya empezaba a entrar como en ese periodo final de su vida marcado por la enfermedad. Entonces le dije, José, no puedo ir. Acaban de meter a Payán al hospital y no puedo ir. Entonces José me dijo, si no vienes, es posible que no me vuelvas a ver. Y le dije yo, José, si voy, es posible que no vuelva a ver a mi marido. Así que fue la última vez que hablamos, Pilar. Y efectivamente ya no lo volví a ver. Es que la presentación en Portugal fue unos días antes de la presentación en la Casa de América en Madrid. Y es eso que les decía al principio, que presentó Caín. En la presentación de Caín habló del libro que ya estaba escribiendo, que es el que no terminó, que se llamaba Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas, verso de Gil Vicente, que las editoriales por economía literaria decidieron titular Alabardas. Solo. Y que es un libro que se sitúa en una fábrica de armas y donde Saramago cuenta una historia y dice que si se fabrican armas, y se fabrican armas en todos los países, que no nos extrañemos que también paralelamente se fabriquen conflictos, porque nadie fabrica para no consumir. Se fabrican armas, esas armas tendrán que ser usadas de una manera u otra. Y salió de la Casa de América, se fue a Lanzarote, empezó a escribir. 3 capítulos después tenía que entrar en un... Una vez más el libro trata de América Latina, no, el libro no se sitúa en ningún país, es una fábrica de armas que no da el nombre, aunque había una en Portugal, que ya ahora mismo es un centro cívico, Brazo de Prata, y se nota que es ahí por cómo habla del entorno, los sitios y cómo describe, pero no la sitúa en ningún país. Lo que sí sitúa son los conflictos, y entonces va a buscar un conflicto en América Latina y un poco se analiza cómo las empresas de armas miran qué partes están en litigio para ver a quién venden. Puede ser que queramos vender a quien va a ganar, o puede ocurrir que vendamos las armas a quien las va a necesitar más tiempo porque no acaba de ganar. Entonces, esos son conflictos que están planteados en ese libro. Pues a mí me habían dicho que teníamos que terminar ya. Yo no sé si hay alguna pregunta. De todas maneras, va a cerrar el maestro. Tiene que cerrar él con su despedida y su alocución final. Y no me gustaría que pasara sin contarnos, aunque sea brevemente, lo que está pasando en tu país y qué expectativas y qué perspectivas tienes de volver y qué necesitas de nosotros, sobre todo. Y yo creo que está bien que nos lo cuente. Si alguien tiene una pregunta muy urgente, que lo haga. Pero si no, creo que merece que le dejemos la palabra a Sergio Ramírez y que cierre él. Y tú estás de acuerdo, ¿verdad que sí? Pues eso. Bueno, para contar todo lo que me pide Pilar, necesitamos una sesión completa y no habría tiempo. Sin embargo, yo quiero ligarlo con la pregunta inicial acerca de qué es la literatura. Cuando yo leí La viuda, me divertí mucho
no por el libro en sí, porque no es un libro divertido, realmente es una novela que puede ser una novela decimonónica, así como también una novela moderna. Me divirtió mucho por el comentario final de Saramago, donde dice que a la edad que él escribió esa novela, es una novela de juventud, a la cual nadie le hizo caso en aquel tiempo, nunca había conocido una viuda, y tampoco había estado nunca en el lugar donde pone la acción. Pero yo dije, eso de lo cual Saramago se ríe, de su propia inexperiencia, eso es la literatura. Eso es la literatura, precisamente escribir sobre personajes que uno no conoce y situarlos en lugares donde nunca uno ha estado. Porque la invención es lo que pesa sobre los hechos. Los hechos se acomodan a la invención. Y mi propia reflexión, eso es la literatura, y la literatura es, para mí, la vida. Es decir, no tengo otra vida. Y no podría renunciar nunca a la literatura por ningún otro oficio del mundo. Eso es para mí la literatura, es la vida. De la literatura es el único oficio del cual uno nunca se retira. Es decir, un boxeador quizás puede llegar a los 40 años ya en peleas secundarias en las carteleras. Pero un jugador de fútbol, ya Messi va de salida, ya tiene 30 años, más de 30 años. No duran mucho. Un escritor dura para siempre. Es decir, un escritor nunca se retira. No hay edad de retiro para el escritor. No hay un momento en que alguien le dice al escritor, has cumplido 65 años y ahora te vas a cultivar bonsáis. Eso no existe. Uno escribe hasta el último día de su vida. Esa es la gran ventaja que tiene la literatura. Mientras uno tenga la cabeza... Nadie te paga jubilación tampoco. Tampoco, sí. Además se escribe por el gusto de escribir. No es una obligación. Eso es la literatura. Y la literatura es también, y aquí cierro con la pregunta de Pilar, el oficio del cual uno tiene que estar dispuesto a asumir sus consecuencias. Si la literatura trae como consecuencia el exilio, pues esa es la literatura. La literatura no es callarse o hablar a media tinta, o tener miedo de lo que uno va a decir y entonces modular la literatura de acuerdo con el miedo. Si uno tiene temor de lo que está escribiendo, no hay que dedicarse a ese oficio. Es un oficio de riesgo y uno tiene que estar dispuesto a asumir los riesgos. Entonces es un compromiso para toda la vida y un compromiso con consecuencias. La literatura, oficio de riesgo. La literatura que ofrece a personas que engrandecen nuestra generación o nuestras generaciones, que le dan consistencia a nuestro tiempo. Es un honor haber compartido la tarde, espero que para ustedes también, con el hombre que se ha dejado la vida en la literatura, pero también en la mejora de vida de sus contemporáneos. Cuando había una dictadura, y luchó y consiguieron traer la democracia, y ahora cuando la democracia se ha pervertido y ha dejado de tener su digno nombre. Con Sergio Ramírez, con Laura Restrepo, que escribe, que milita, que actúa, que negocia y que ha conseguido resolver conflictos muy importantes en su país, Colombia, que por cierto en estos momentos está en un impasse, que no se sabe si va a seguir para el futuro o va a retroceder de forma alarmante en estos días, y lo puedo decir porque no estoy hablando de política, estoy hablando de consecuencias sociales.
Y también podría hablar de política, porque la política es una cosa noble. Y también es un honor compartir con alguien que viene desde la observación a la literatura y que pequeños detalles como el hermano con minusvalía o los adolescentes que son capaces de asesinar y no se dan cuenta porque quizás vemos demasiados asesinatos todos los días en los medios de comunicación y esas personas que mueren al día siguiente las vemos vivas en otras series y no nos damos cuenta de la importancia de la vida y de la muerte y a lo mejor por eso son capaces de actuar. A este hombre de causas mínimas pero absolutamente importantes, a estas dos personas de causas grandes, pues la palabra gracias queda corta, pero no hay otra, aunque se diga muchas gracias. Y de verdad es un placer, como presidenta de la Fundación José Saramago, haber compartido esta tarde con la Casa de América en la Feria del Libro, con todas ustedes y con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.